Para este proyecto voy a estar usando un hilo bastante delgado. Puedes usar el hilo que tengas disponible, pero siento que con hilo delgado se ve más delicado. Comenzamos haciendo un nudo deslizado y a continuación tejeremos cadenas. Vamos a tejer, tomamos lazada y sacamos por dentro de la argollita. De esa manera estamos tejiendo cadenas. Y vamos a tejer cadenas hasta tener unos 60 centímetros de largo. Yo hice 150 cadenas. Ahora nos vamos a devolver a la segunda cadena, vamos allí a insertar el ganchillo y tejemos un punto bajo. Insertamos el ganchillo en la siguiente cadena, sacamos el hilo y hacemos otro punto bajo. En cada una de las cadenas que hicimos vamos a tejer un punto bajo. Y ya terminé de tejer mi vuelta de puntos bajos. Vamos a seguir una cadena, giramos el tejido y para la segunda vuelta voy a tejer puntos bajos tomando la cadenita de atrás. Si pueden ver aquí en el video cómo lo estoy haciendo, de esa manera es que lo vamos a hacer. Un punto bajo, me voy a la siguiente tomando solo la hebra de atrás. Mírenlo aquí bien, tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto bajo. Voy a repetir esto durante toda la vuelta. Terminé la segunda vuelta y voy a continuar con la tercera, una cadena, giro el tejido y voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta número 2. Por la cadena de atrás vamos a tejer puntos bajos. Y esto es lo que vamos a repetir hasta tener el ancho deseado. Muy bien, ya yo conseguí el ancho que deseo. Miren cómo se ve de bonito el punto, así es como queda. Entonces en centímetros aquí tengo 6 centímetros. Si quieres un lazo más ancho puedes tejer más centímetros, pero a mí me parece que así está perfecto. Ahora con una agujita de esta vamos a darle forma a nuestro lacito. Vamos a tomar el mismo hilo con el que estamos trabajando y lo vamos a pasar por aquí, por esta parte ancha de la aguja. Vamos a cortar, necesitamos un pedacito de hilo no tan grande y vamos ahora a armar el lazo. Tomamos un extremo de la tira que tenemos y la vamos a colocar de esta manera. El otro extremo así que cruce. Miren que ahí ya se ve más o menos la forma del lazo. Tratamos de que nos queden partes iguales. Ubicamos bien. Y ahora sí vamos a coser. Atravesamos la aguja por el centro, así como lo estoy haciendo en el video. Y tiramos un poco, no completamente. Ahora vamos a enrollar el hilo para armar nuestro lazo. Hacemos un nudo en la parte de atrás y así es como debe quedar. Le damos forma, lo ubicamos que quede parejito, que quede bonito y seguimos con la parte del centro. Tomamos nuevamente el hilo y el ganchillo, hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer cadenitas. Para saber cuántas cadenas vamos a hacer, vamos a ir tejiendo y vamos a ir probándoselas a nuestro lazo. Entonces vamos a ir probándoselas de esta manera. Aquí todavía no da la vuelta, todavía me faltan unas cadenitas más. Entonces sigo tejiendo cadenas hasta tener las que necesito para darle la vuelta al centro de mi lazo. Vamos a probar ahora. Como las cadenas siempre se estiran, bueno, aquí está perfecto. Entonces ya aquí no voy a hacer más cadenas. Lo que voy a hacer ahora es a devolverme. Hago una cadenita extra para girar el tejido y en la siguiente cadena voy a hacer un punto deslizado. No es punto bajo como tejimos el lazo, sino punto deslizado. Sacamos y sacamos inmediatamente. Inserto en la siguiente, saco y saco. Vamos a tejer punto deslizado hasta llegar al final de las cadenas. Ya llegué al final, voy a hacer una cadena para devolverme y ahora voy a seguir tejiendo punto deslizado tomando la cadenita de adelante. Miren. Un punto deslizado, me voy a la siguiente cadenita que es la que queda como encimita y hacemos un punto deslizado y esto es lo que voy a repetir hasta tener el ancho que yo deseo. En mi caso solamente voy a hacer 3 vueltas, entonces termino esta, hago la otra y les muestro cómo queda. Y así es como quedó. Aquí no he cortado el hilo, tengo 3 vueltas de puntos deslizados. Esto lo vamos a colocar aquí en el centro. Miren que no es necesidad de que quede tan ancho. Entonces con la misma agujita voy a coserlo en la parte de atrás. Voy a cortar el hilo dejando una hebra larga, la inserto en mi agujita y ahora sí vamos a coserla. Pasamos la aguja por un lado de la tirita y por el otro lado y vamos cosiendo de esa manera. Hacemos un nudito para asegurar. Y listo, aquí lo que hice fue cortar el hilo, esconderlos y miren, ya tenemos aquí nuestro lazo terminado. Estos hilos también los escondemos con la agujita o con una aguja más delgada, los escondemos y ya tendríamos nuestro lazo terminado.
Miren qué bonito y delicado queda. Ahora vamos a agregarle una pincita de estas o de estas otras en la parte de atrás para colocarla en el cabello. Esta sería la parte de atrás, entonces lo vamos a colocar aquí. Yo tengo una pistolita de silicona con la que lo voy a pegar. Y listo, ya tendríamos un moñito hermoso para el cabello. Yo le coloqué aquí mi etiqueta, le puedes poner tu etiqueta, puedes vender muchos y mira lo lindo que se ve puesto. Espero que puedas tejer y vender muchos lazos. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Besitos, bye.